Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Valerio Rocco Lozano, por la presentación. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, Patricia Martínez, también por acompañarnos, y a todos ustedes por haber venido. Tanto Elena Trapanese como yo estamos muy contentos de que hayáis venido tan numerosos en este evento que trata de acercar, ¿no?, la obra de un artista tan polifacético como fue Pasolini, poeta ante todo quizás, ¿verdad?, pero con tantos aspectos distintos, ¿no?, desde los cuales se podía abordar su figura, y nosotros no hemos querido, digamos, escatimar, ¿no? Sobre esto, entonces, hemos construido un panel que justamente intente un poco ver, ¿no?, todas estas distintas facetas de Pasolini, mientras se va acercando también al aniversario, además de su muerte, ¿verdad?, que va a hacer dentro de poco. Entonces, nosotros hemos pensado estructurar esta sesión en dos partes, es decir, una primera parte dedicada a la memoria y a la imagen de Pasolini, en la cual intervendrán Silvia Martín, que tendrá la palabra la primera, que se ha cuidado una exposición de fotografías sobre Pierpaolo Pasolini que está ahora mismo en Italia, que se está, ¿verdad?, in Villa Marina, esattamente, sotto gli occhi del mundo, debajo de los ojos del mundo, Pasolini visto desde grande. Bueno, ahora nos lo contará ella, o sea que no lo voy a anticipar. Y también es un gran gusto tener, ¿verdad?, a Giacomo Morante, a Valeria Patané, que realizaron este documental álbum que justamente gira alrededor de unas fotografías, ¿verdad?, que es justamente el álbum en cuestión. Es un álbum de fotografías que Giacomo Morante, que fue, ¿verdad?, el que interpretó a Juan en el Evangelio según Mateo de Pasolini, entonces uno de los protagonistas y una de las personas que conoció directamente a Pierpaolo Pasolini, entonces entrega, ¿verdad?, a Enrique Irazzocchi, que además cuando yo hablaba con Silvia Martín organizando este evento, ella me mandó una foto de ella con Enrique Irazzocchi, con lo cual, o sea, me pareció que francamente juntarlos en un mismo panel tenía mucho sentido. Y entonces, tendremos primero esta digamos, parte dedicada a la imagen y a la memoria de Pierpaolo Pasolini. Y después, en cambio, nos apetecía y queríamos introducir una parte dedicada a la creación a partir de Pierpaolo Pasolini. Entonces invitamos a Cecilia Molano y a Tomás Cabané, que son dos artistas, ¿verdad?, españoles, y que tienen dos obras que nacen, ¿no?, inspiradas y movidas por la obra de Pasolini. Entonces, dos maneras, ¿no?, para darle fuerza al mensaje de Pasolini. Entonces, ahora, sin más, voy a dar la palabra a Silvia Martín, que se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre el Edipo de Pasolini, con Valeria Camporesi, y que, como os decía, es la cuidadora de la exposición Sotto gli occhi del Pierpaolo Pasolini, Sotto gli occhi del mundo. Muchas gracias. ¿Me oís bien? No lo sé, no sé si ahora sí. Bueno, pues voy a empezar un poco comentando cómo nace la exposición. Vale, como ha dicho Lorenzo Bartoli, es la exposición que el Friuli ha dedicado al centenario de Pasolini, y básicamente es una recopilación de fotografía que fotógrafos extranjeros han hecho a Pasolini durante sus múltiples viajes. La primera pregunta que me han hecho tanto en las ruedas de prensa y en Italia como periódicos, etcétera, es ¿por qué la fotografía? Bueno, si estamos celebrando el centenario, tenemos que preguntarnos por qué hasta ahora no se ha hecho ningún estudio sobre la fotografía de fotógrafos que han tenido a Pasolini como sujeto. Yo, tengo clarísimo, y eso se demuestra en la exposición, que Pasolini se sirve de la fotografía para contar y para contarse. Si tenemos en cuenta el cine, sus escritos publicados en Empirismo herético, si tenemos en cuenta su faceta como poeta,
Nunca habíamos considerado que la fotografía también era un medio de expresarse. Hay un problema que lo podéis ver si hacéis una búsqueda en Google. Si vosotros ponéis Pier Paolo Pasolini fotografía, vais a tener una enorme dificultad para saber quién ha sido el fotógrafo, dónde se ha hecho la fotografía y por qué. Es decir, que la información que circula es bastante confusa, hay muchos archivos que tampoco saben exactamente quién ha sido el fotógrafo o en qué contexto se ha hecho la fotografía, y para eso hay que hacer un trabajo de búsqueda, de comparación, hay que conocer muy bien los viajes que él ha hecho, dónde estaba, qué fotógrafos trabajaban en qué agencias, para construir bien el contexto. Otra de las cosas de las que quiero hablar es qué relación tenía Pasolini con la fotografía. Voy a leeros un pequeño extracto de La cámara lúcida de Roland Barthes, que dice: la fotorretrato es un campo cerrado de fuerzas. 4 imágenes se cruzan, se enfrentan, se deforman. Delante del objetivo yo soy a la vez aquel que creo ser, aquel que querría ser, aquel que el fotógrafo quiere que sea y aquel quien el fotógrafo se sirve para mostrar su arte. Es decir, si nosotros a la fotografía le quitamos la parte autorial, si le quitamos la parte de contexto, ¿qué es lo que nos queda? Esto que os traigo aquí, esta imagen, es de una exposición que acaba de cerrarse en Génova, que se llama Non mi lascio commuovere dalle fotografie. Y si nosotros leemos el título, si yo a vosotros os digo no me dejo conmover por la fotografía, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Pues que no le das importancia a la fotografía como un medio expresivo. La exposición que hemos hecho en Villamarín demuestra todo lo contrario. Vamos a poner un poco en contexto esta frase de Pasolini. Esta frase de Pasolini se pertenece a un escrito de la Raccolta del Caos. Si os digo algo en italiano, perdonadme, porque es que llevo hablando de la exposición en italiano desde que la inauguramos. El 13 de diciembre del 69, en Serietà e Frazioni, Pasolini está hablando de fotografías concretas, fotografías de la lucha de los trabajadores del metal, en lo que se ha llamado el otoño caliente, y dice: no me dejo conmover por estas fotografías. ¿Por qué? Porque Pasolini considera la fotografía como un documento histórico. Si esas fotografías estaban publicadas en un periódico como l'Unità, era el lenguaje de la publicidad el que estaba operando, es decir, era el que le estaba dando el sentido a las fotografías, pero no porque él no tuviera interés en la fotografía. Es decir, siempre decía que tenía que prevalecer el contacto real con el contacto sublimado. Entonces, como vamos a ver, esto de decir que Pasolini no se deja conmover por la fotografía es absolutamente falso. A ver si quiere pasar. Ahora. Os he traído este pequeño ejemplo para que veáis un poco cómo he construido la exposición. Es uno de los ejemplos de todas las secciones, tenemos 10 en la exposición, y esta es una dedicada a Herbert List y Cartier-Bresson. ¿De dónde se parte? Se parte del objeto, es decir, la fotografía. Si nosotros, es la que tenemos abajo a la izquierda, si nosotros vemos esa fotografía, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién ha hecho la foto? Pues la fotografía puede ser que la haya hecho Herbert List o puede ser que la haya hecho el fotógrafo Max Scheler, que estaba en Vía de la Lungarina en Roma cuando los dos bajaron a fotografiar a Pasolini. Ni siquiera el archivo de Herbert List sabe qué archivos pertenecen a un fotógrafo y cuáles a otro, porque se encontraron los negativos todos juntos en una carpeta, es decir, o sea, no se sabe. Saben a ciencia cierta que 4 de las 18 fotografías las hizo List, saben que 3 las hizo Max Scheler, pero si vosotros metéis esta fotografía en internet, va a parecer que todas son de Herbert List cuando no es verdad. Luego el sujeto, es decir, ¿qué hace Pasolini en el año 53 en Vía de la Lungarina fotografiándose? Es la primera vez que fotógrafos internacionales se fijan en Pasolini. No hay fotografías internacionales anteriores al 53. Estamos hablando de un Pasolini que no ha publicado ni siquiera Ragazzi di Vita. Es decir, es un auténtico desconocido para un fotógrafo extranjero. ¿Qué está buscando Pasolini dejándose fotografiar en estos sitios y cuando venga Cartier-Bresson llevándolo a la Borgata del Mandrione? Está adelantando lo que va a ser el mundo de la Borgata, que como veis el contexto, cuando digo cuándo, dónde y por qué, Pasolini se deja fotografiar. En las conclusiones, es decir, el estudio final, ¿qué conexiones tiene una fotografía del 53 con una iconografía creada? Esas son fotografías de
Cartier-Bresson, pero es que Carlo Babagnoli en el 69 recrea el mismo tipo de fotografía, es decir, crean una iconografía clara, sientan un precedente para fotógrafos posteriores. A ver si pasa. Ah, genial. No me pasa. No. Ahí. Bueno, os voy a contar un poquito muy por encima, porque querría profundizar en una de las secciones que es la que más le gusta a la gente, que son los viajes de Pasolini en Nueva York, pero bueno, para que veáis un poco cada sección. La primera está dedicada a la casa laboratorio. Esta sección la hemos puesto en el Centro Studi Pasolini de Casarsa, es decir, en la casa familiar, la casa de su madre, y tiene mucho sentido porque todos los objetos que acompañan, muchas cosas que se ven en la fotografía, están allí en su casa. Entonces, pero hay mucha fotografía inédita y es muy interesante ver cómo lo privado se convertirá en público con el pasar del tiempo. Hay un recorrido muy interesante también que se llama, es el viaje con sus mujeres, no en el sentido de qué relación tenía con cada una de ellas, sino cómo a través de los viajes se ha configurado una iconografía de Pasolini diferente con cada una de ellas. Hay otro, naturalmente, a los festivales de cine. Tenemos desde Venecia, Cannes, la Berlinale, Mar del Plata, Nueva York o Montreal. Aquí tenéis una de las fotografías que están en el Centro Studi de Casarsa. Voy a ir rápido porque os quiero luego contar cómo he construido la de Nueva York. A ver. Este es el segundo, aquí tenemos una fotografía, esta fotografía viene del Instituto Smithsonian, es un viaje en el 1970 con María Callas, Alberto Moravia y Dacia Marini en Mali, están en una mezquita de este país. Esta es una fotografía de, a ver si me acuerdo cómo se llama, ahora lo digo, la vista del Festival de Cine, es una fotografía de, ahora no me sale. Bueno, ahora os lo digo. Otra de las secciones son la que os he dicho al principio, la de Trastevere 1953, Mandrione 1959, una dedicada a París, los múltiples viajes que hace a París entre los años 61 y 70. Y luego tenéis uno que es muy interesante, pero es muy largo, no lo voy a poder... Son todos los encuentros que él hace con la intelectualidad de cada país donde visita, es decir, cuando conoce a toda la gente de la Nouvelle Vague, cuando conoce a la contracultura de los Estados Unidos, cuando conoce a Josephine Chaplin, a todos los actores que él recluta para sus películas, incluso a Sartre en el 64, es decir, que la intelectualidad estaba muy interesada en hacerse fotografías con Pasolini, en conocerlo y en discutir con él los temas de actualidad, como por ejemplo pasará con Sartre cuando hablen del Vangelo segundo Mateo en la Catedral de Notre Dame, que es la primera vez que en la catedral se proyecta cine. Ulsteinville se llama el fotógrafo, el anterior. Aquí tenéis una foto, es Man Ray, es la mujer de Man Ray, están en Fregene, en el cumpleaños de Man Ray, y para que veáis la importancia de una simple fotografía, esta es una Polaroid, pero en la exposición tenemos el servicio completo. Este es el día del cumpleaños de Man Ray y Pasolini quiere que él le diseñe el manifiesto de lo que es el cartel para Saló. Este día está también Dino Pedriali. Es decir, las fotografías de la Torre di Chia y las fotografías de Sabaudia nacen de aquí. ¿Qué pasa también? ¿Quién está también en este día? Está Luciano Anselmino, el dealer de arte. A través de este encuentro, Pasolini escribirá el prólogo de Ladies and Gentlemen de Andy Warhol, que es una exposición que tendrá lugar en el Palazzo di Diamanti de Ferrara, muy pocos días antes de que Pasolini sea asesinado. Imaginaos la cantidad de cosas que se pueden extraer de cada fotografía. Creo que me he saltado una. Aquí tenéis una de las fotografías que para mí son más bonitas, Pasolini cerca de Notre Dame. Es el primer viaje que él hace como intelectual fuera de Italia, a la presentación de Acattone. Y aquí es cuando él decide que Anna Magnani será la protagonista de Mamma Roma. Pasolini conoce a toda la intelectualidad francesa y aquí pues Giancarlo Botti, que era un fotoreporter de la Keystone, le hace unas fotografías muy interesantes y quiero hacer un breve inciso para que veáis la diferencia de trato que tenía Pasolini dentro y fuera de Italia. Giancarlo Botti era italiano pero trabajaba en Francia, es decir, a él le piden que haga un servicio fotográfico a Pasolini en los lugares más icónicos de la ciudad. Notre Dame, galerías de arte, el Puente San Luis. Estos días que Pasolini va a París,
acaba de suceder lo que se llaman los hechos de Bernardo de Santis. Le han acusado de atracar a mano armada a una gasolinera. Y los fotógrafos italianos, cuando Pasolini llega a París, lo que hacen es una fotografía en una gasolinera. Es decir, se obvia totalmente que él va a presentar a Catone para seguir dándole pábulo al tema de las persecuciones, etc. Hay un artículo muy interesante publicado en Tempo de Gianfranco Calderoni que se llama Ma insomma chi è questo Pasolini, es decir, en realidad, ¿quién es Pasolini? Entonces, ¿es el intelectual o es el personaje de Crónica? Aquí tenéis una fotografía del Mandrione, de Cartier-Bresson, que es magnífica. Pasolini le hizo de Cicerone a Cartier-Bresson y naturalmente le llevó a la Borgata, porque en el 59 ya había publicado Ragazzi di vita e una vita violenta. Otras secciones, los sur en Pasolini del mundo, es decir, todo lo que para Pasolini es el tercer mundo no tiene límites geográficos. Es decir, él decía, el sur empieza en las puertas de Roma. Cada vez que él vaya a un sitio va a ir buscando esa realidad que se distancia de la realidad burguesa. Cada vez se va a tener que ir más lejos para encontrarla hasta que se dé cuenta de que ya no existe. Luego os voy a contar el de Nueva York. Una de las secciones más interesantes es la de Vincennes. Era una universidad que en París era una universidad alternativa y Pasolini fue desde los años 70 desde el 70 hasta el 74 y en el 74 fue a presentar Fascista de Nico Naldini. Y la verdad es que los estudiantes, eso de que allí presentaran imágenes de Mussolini, lo vieron fatal, le empezaron a insultar, él empezó a insultar al público y allí hemos puesto las fotos y hemos puesto los audios, se le ve la voz rota a Pasolini, cuesta hasta reconocerle cómo le grita stronzo, o sea, la cosa. Y esta María Antonia Macciocchi, ella dice que la presa era Pasolini, o sea, no estaban interesados en saber qué decía, pero el ver que ponía imágenes decían Pasolini, fascista, Mussolini, o sea, decían Pasolini, Mussolini, este tipo de cosas, estaban horrorizados de lo que le estaba haciendo. Aquí tenéis una fotografía de Pasolini en Isfahán, en Irán, preciosa. Estas las vamos a ver ahora, que son los viajes a Nueva York. Aquí le tenéis en la Universidad de Vincennes, aquí están en la presentación. A ver si pasa. Y aquí os voy a poner, esta es una de mis favoritas porque ha sido una de las que más fotografías inéditas he encontrado, que son los últimos días de Pasolini antes de morir. Es decir, a él lo asesinan en la noche del 1 al 2 y esta es la semana del 27 hasta el 30 de octubre en Estocolmo. Luego hace un pequeño paso por París para el doblaje francés de Saló y cuando llega a Roma cena con Nineto y lo matan. Es decir, estos son los últimos días y he encontrado servicios completos inéditos de fotógrafos turcos que trabajaban en aquel momento en Suecia. Aquí tenéis una de las fotografías de Pasolini, está en la Cineteca de Estocolmo, está presentando su retrospectiva. Y estas son imágenes de la exposición en Villa Manin, para que las podáis ver. Ahí también hemos recopilado con Cinema Zero un montón de material audiovisual inédito, como cuando Pasolini rodaba Il fiore delle mille e una notte, que están los periodistas iraníes súper sorprendidos de cómo rodaba, y de la televisión de Irán tenemos también vídeos. Aquí tenéis, por ejemplo, la sección de los festivales, Montreal, mira, ahí está Irazoki con Pasolini también. La sección de Nueva York. Esta es la sección de... Es que he tenido que traer muy pocas fotos porque si no os aburriría aquí toda la tarde. Y aquí, vamos, os voy a enseñar un poco cómo hemos construido los recorridos. O sea, Pasolini fue varias veces a Nueva York. Yo os he puesto que en el mes de julio del 66 viene del Festival de Montreal y por primera vez hace una parada en Nueva York y conoce la ciudad. Va a Roma, vuelve para el Festival de Nueva York para proyectar Uccellacci, Uccellini y a Catone, y luego volverá en el 69 invitado por el MoMA de Nueva York, y yo en el catálogo he metido toda la documentación inédita que había sobre el paso y cómo las cartas y cómo se configura su visita en el 69. Esta es la vez que él descubre Nueva York y dice: llegué a Montreal en tren, me bajé en una estación enorme, ahogado en la oscuridad como si fuera una mazmorra, no había botones y mi maleta pesaba mucho. Sin embargo, andaba como si fuera ligera. Me movía en dirección hacia una luz cegadora. En el fondo del túnel había una luz cegadora y cuando estuve fuera, la ciudad me agredió como una aparición. Era la Jerusalén que aparecía delante de los ojos del cruzado. No me sentía un extranjero. Aprendí pronto a vagabundear por las calles como si hubiera nacido allí. Es decir, el primer impacto que él tiene de la ciudad
es maravilloso, o sea, le parece una auténtica revelación. Esta fotografía es de cuando está en Montreal, justo antes de ir a Nueva York. La primera imagen es un vídeo inédito de Agnès Varda, que graba a Pasolini en las calles de Nueva York en el 66 y le pregunta un poco sobre la teoría del cinema de poesía. La segunda es Richard Avedon, Pierpaolo Pasolini y Renan Faleacci están en el estudio de Avedon en Nueva York antes de que le haga las fotografías, y la tercera es una de la serie fotográfica de Avedon. Las fotografías de Avedon es la primera vez que se exponen en el mundo. Es decir, se descubrieron, las hicieron para el Vogue Italia, decidieron no publicarlas, esto ha pasado mucho. Han estado inéditas hasta el año 16, que un historiador americano las descubrió, pero jamás habían circulado. O sea, es la primera vez que la gente las puede ver en vivo y en directo. La segunda vez que Pasolini está en América. Dice, esto lo cuenta el fotoreporter Duilio Palotelli, que son las típicas fotos que todos conocemos de Pasolini en Nueva York, ¿vale? Están juntos y vais a ver lo interesante que es esto. Pasolini absorbía a América por todos los poros. Por su aguda sensibilidad era proclive a registrar cada ruido, cada olor, cada movimiento, todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Era como una reacción química. La gota Pasolini había caído en el mar agitado de Nueva York y reaccionaba como una especie de disolvente. Pasolini es capaz de transformar la realidad que le rodea. Cuando se estudia todo el paso de Pasolini por Nueva York, jamás se volverá a ver una fotografía de él paseando por Nueva York como si fuera un turista. Va a cambiar la realidad completamente. ¿Qué se trae Pasolini de Nueva York? Pues la primera fotografía es una fotografía de Jonas Mekas que le hace a Pasolini en el 67, en la casa de Via Eufrate, están en una conversación con Gideon Bachmann. Lo segundo es una relación con Allen Ginsberg interesantísima, también no os la voy a poder contar porque no tengo tiempo, y naturalmente toda la parte con el Living Theater como Julian Beck, que será el Tiresias del Edipo. Tercera vez que Pasolini va a Nueva York. Las cosas han cambiado muchísimo, o sea, Pasolini ya no ve las cosas como las veía en el 66, y ¿qué dice? ¿Dónde ha ido a parar Ginsberg y Bob Dylan? ¿Son solo una moda pasada? ¿Y dónde han ido a parar los grupos de pacifistas y los chicos que tocan la guitarra como si eso sucediera por primera vez en el mundo? Todo se ha acabado. Solo ha quedado el folclore como la bonita escama de una serpiente que se escabulle. Bajo tierra, underground, dejando melenudos acabados, pequeños gángster, multitudes desesperadas para poblar la América de Nixon. Esta fotografía es también inédita de la participación de Pasolini en la Universidad de Nueva York en el 69 en un coloquio, y os he traído un extracto de una poesía en friulano, es decir, que él la publicó en la Nueva Juventud, y dice, me meto en posa, es decir, empiezo a posar, 1, 2, 3, adelante. Un poeta guarda el mundo joven desde el fondo de una fotografía y desde allí habla alto y claro. Y con esto sería todo, porque si no, tendría para hacer 3 conferencias. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que es un material espectacular, una presentación también espectacular, con muchísimas sugerencias, muchísimas cuestiones. Vamos a dar la palabra quizás ahora a Valeria Patena y Giacomo Morante para que nos presenten también otro material excepcional, que es el material de álbum, este encuentro también personal, ¿no? de Giacomo y de Valeria con Giacomo, sobre la experiencia de haber rodado, ¿no? Con Pasolini, recuerdo de todo aquello y ¿no? lo que fue álbum para vosotros, y es una manera también de traer Pasolini a España, porque todo álbum realmente está grabado luego en España, ¿no? Finalmente se desarrolla en España, es un documental por lo tanto español. Entonces, si queréis os damos la palabra y luego recogemos unas preguntas para, ¿no? las dos sesiones. Como queráis, si queréis vemos el tráiler directamente, Valeria. Yo creo que así sabemos todos de qué hablamos. Mucho mejor ver primero el tráiler, ¿no? Ya que no podemos ver el documental, vemos por lo menos 3 minutos y os dais cuenta de qué es, ¿ok? Perfecto.
Pronto? Oh, ciao, che bella sorpresa. Come stai? Senti, gli esami? Vabbè, non ti chiedo altro. Senti, ah, sì, mi fa molto piacere. Io però pensavo di fare un viaggetto. Cosa brava, Cadaqués. Vado a trovare il Cristo di Pasolini. Sì, lui vive a Cadaqués. Senti, quando abbiamo girato Pasolini era il 64. Sì, io ero San Giovanni. Lui era un pochino più grande di me, ma non tanto. Sì, gli vado a portare un album di fotografie che ho rimediato. Va bene. Senti, allora, quando arrivi... Stava sempre insieme. E ora quanti chilometri mancano? Da qui a Huesca, guarda, mancheranno 300 chilometri. Poi dopo si va a Lérida, si ritorna verso Barcellona e si va a Figueras. Bel regalo, no? Penso che apprezzerà. Sono molto belle queste foto. Si capisce abbastanza, no? Più o meno cosa c'è in questo documentario che dura 40 minuti. Io devo dire che Pasolini l'ho conosciuto all'università quando fui folgorata da scritti corsari e a quel punto... Ah, es verdad, perdonarme. ¡Oh, Dios, me había... Nos pasa a todos todo el rato. Gracias. Nada, decía que el documental dura 40 minutos y que es un poco casual, digamos, el contacto con Pasolini. Aparte que en la universidad yo fui verdaderamente... folgorada, digamos, por los escritos corsarios, ¿se llaman? Sí, corsarios en español, bien. Y luego yo y Giacomo, que somos amigos desde muchísimo tiempo, un día Giacomo me dijo una cosa sorprendente, dijo, sabes, yo trabajé cuando tenía 15 años en el Evangelio según San Mateo. Yo lo miré y dije, después de 20 años me lo cuentas y bueno, aunque fuera me sorprendí muchísimo. Entonces me contó de su experiencia en el trabajar con Pasolini. Yo muy curiosa, de verdad, y aparte que contar historias con documentales en vídeo ha sido siempre mi grande pasión. No sé con qué resultados, pero me ha gustado siempre mucho. Y Giacomo me dijo esta historia, dijo, bueno, vamos a construir una historia para que tú puedas volver a encontrar Enrique Irazzocchi, el Cristo de Pasolini, que había sido un gran amigo de Giacomo, que tenía 15 años y que había encontrado en el set de la película, en el rodaje,
Y esto que después no se vieran nunca más y que tuviesen una relación tan fuerte de amistad, me pareció precioso. Y entonces decidí hacer como un road movie. De hecho, el guión de la película en principio se llamaba Buscando a Cristo, luego lo cambiamos un poco y nada, hicimos este viaje con la hija de Giacomo, Susana, que para mí es muy importante porque Giacomo cuenta en el viaje a su hija su experiencia, y esto de la transmisión de la experiencia intergeneracional siempre me ha interesado mucho, ¿no? La memoria transmitida. Entonces, construir el guión sobre esto me pareció fundamental. Aparte que quitaba aquel alón, ¿no?, de tragicidad de Pasolini y de su muerte. Entonces, rescatar un aspecto de ternura, de amistad, de transmisión entre generaciones, me parecía un homenaje debido a Pasolini, ¿no? Un homenaje a un aspecto diferente. Las fotografías que utilicé son de Angelo Novi. Maravilloso este trabajo que has hecho, Silvia, tengo ganas de verlo. Sería buena ocasión para llevarlo aquí a Madrid, ¿no? Se hará, porque es un trabajo preciosísimo. Bueno, las fotos son de Angelo Novi y hay una oficial de la película que, ¿por qué utilicé las fotografías? Yo habría querido naturalmente trozos del Evangelio según San Mateo, pero descubrí que los derechos lo tenía Berlusconi. Entonces, yo escribí, pero nunca me contestaron. Entonces, encontré otra forma de trabajar, y las fotografías fueron fantásticas. Y luego hay otro elemento, luego paro, dejo la palabra a quien de verdad es protagonista, y Giacomo me dijo, mientras hacíamos el rodaje, pero yo creo que Giuda, el actor que hacía Giuda, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, me regaló, le compré una cámara 8, no Super 8, y hice algunas imágenes. Digo, ¿cómo? ¿Hiciste imágenes en el rodaje y no me dices nada? Entonces empezó la búsqueda de las imágenes. Una locura, porque Giacomo había perdido todo. Pero lo que habéis visto son fragmentos de lo que Giacomo consiguió, gracias a su hermana Laura, rescatar. Esto por una parte. Y luego, otra cosa que me interesa mucho decir es que Giacomo, luego lo podrá contar, cuenta que en el rodaje de la película intervino muchísimo su tía, Elsa Morante, que ayudó muchísimo Pasolini, y que en parte la película maravillosa que ha pasado a los anales de la historia del cine, como el Evangelio según San Mateo, ha sido un poco también de una mujer tan extraordinaria como Elsa Morante. Y ahora le cedo la palabra porque ya... Sí, no estaba preparado porque me ha dicho que hacía pregunta él, bueno, no importa. Empezamos por el nepotismo, sí. Mi tía ayudaba mucho en el rodaje, más que en el rodaje, ayudó mucho a Pasolini a buscar las caras de los actores, y la música y la pintura. Eran tres cosas que Pasolini tenía sus ideas, claro, pero tenía mucha confianza en el gusto de Elsa. Y entonces, ¿qué pasó? Que mientras que buscaba la cara de Apóstolos, que habéis visto, que no sabéis, pero la mitad son intelectuales, decimos, yo era hijo de familia intelectual, pero era un niño.
Y la otra mitad son del pueblo, muy del pueblo, los 12 apóstolos, 6 y 6 exactamente. Y mientras que buscaba la cara de los apóstolos, mi tía le dijo, bueno, yo tengo unos nietos, éramos 3 en edad, mi hermano que tenía 20 años, el otro que tenía 18 y yo 15. Y entonces fuimos todos a casa de Pasolini y nos hizo un provino, se llama provino así en español, me hizo un provino a todos y luego, unos días después, ofreció a mí el papel de San Juan, el apóstolo joven, el evangelista, y a mi hermano le ofreció una pequeña cosita en el bautismo, y al otro hermano le ofreció el papel del joven rico, que le pide a Pasolini cómo puedo ir al paraíso, y Jesús le contesta, deja toda tu riqueza y él se va. No le gusta esto. Y mi tercer hermano dijo, no, esto no lo hago. Se negó. Y bueno, a la cita con Pasolini nos acompañaba mi padre. Y un mes después, Pasolini estaba buscando a José, el marido de María, el marido de María. Y bueno, se le ocurrió pensar en la cara de mi padre, y entonces mi padre es José. Entonces, es una cosa de familia, prácticamente. Y bueno, y de ahí empezó. Yo perdí el año escolar porque estuve rodando casi 4 meses, y bueno, pero no me importaba nada. Mejor rodar la película, no me parece más interesante. Y nada, y todas estas cosas, no todas, no, unas cuantas, la cuento a Susana, la otra hija mía, la pequeña, que estaba de Erasmus en Granada en aquel momento. Yo estaba trabajando en Madrid, la terraza que se ve era de mi casa, en María de Guzmán. Una producción carísima. Y el coche donde estoy, el mío. Y bueno, y damos esta vuelta, y mientras que estamos de viaje, le cuento todo, le comento las fotos y todo eso, y luego llegamos a lo de Jesús, que yo en realidad yo había encontrado en 2011, Sí, el año anterior. Lo había encontrado porque hubo una celebración en Matera, que es la ciudad donde se rodó la mayor parte de la parte urbana de Jerusalén, y entonces nos habíamos visto allí, y otra vez hemos abrazado y todo eso, pero yo la había buscado una vez porque había trabajado otra vez en Madrid, y la había buscado porque la había encontrado en el, ¿cómo se llamaba? El periódico gratuito que daban en la metro. 20 minutos. 20 minutos, estaba puesto Enrique Razzocchi, árbitro de ajedrez. Y digo, entonces telefoné a 20 minutos y me pusieron en contacto. Luego él tuvo un problema del corazón y no nos vimos. Y entonces la primera vez que nos vimos fue en Matera. Y ahí encontré también al entonces director de la Cineteca, de la parte fotográfica de la Cineteca de Bologna, que tenía las fotos, ma no il coso. Y me siente, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a hablar con micrófono. Y bueno, y entonces lo contactamos una vez averiguado que
la película tenía Pasolini, sí, Pasolini, Berlusconi, acabamos con esa y luego encontré, yo sabía que había grabado esta, pero era una historia larga de 8, entonces, pero mi hermana una vez se le había ocurrido, que trabaja en el cine, y se le había ocurrido de decirme, búscame la película de 8 milímetros porque la voy a pasar a VHS, a la caseta. Y bueno, ahí estaban, luego se pasaron a digital y listo. Y entonces no se ve bien, no se ha visto, pero hay Jesús que desde la cruz saca la lengua y cosas así, porque yo tenía esta aquí que me había comprado, estaba todo en esta atmósfera de cine, y entonces había comprado una cinepresa en italiano. Y bueno, de parte de Giuda, que con los primeros sueldos de la película se había comprado una mucho mejor. Y bueno, ¿qué más? De momento nada más. Nada, sencillamente que si queréis ver todo el documental lo podéis encontrar poniendo Vimeo, Valeria Patané, álbum, lo encontráis, creo que lo he puesto libre, no estoy segura, pero podéis buscarlo, dura 40 minutos, es, como habéis oído, una producción carísima, pero con algunos problemas, pero con imágenes extraordinarias desde un punto de vista de la historia del cine. Las imágenes que Giacomo amablemente me dio para el documental son efectivamente bellísimas, en blanco y negro, habéis visto un poquito. No técnicamente, históricamente. Bueno, las imágenes de ti están hechas por Deli Colli, que fue sí. el director de fotografía de Pasolini, y no solo, importantísimo, un director de fotografía del cine italiano fundamental. Y entonces, pues, cuando merece tenía la pena. la máquina sí, cuando la tenía yo, mejor olvidar. Otra cosita, quiero decir, pequeñísima, que no tiene nada que ver ni con documental ni con Giacomo, es que siempre en la red podéis encontrar una entrevista extraordinaria de Pasolini sobre lettera a una profesoressa di Lorenzo Milani. Lo digo porque en estos tiempos italianos tan difíciles, donde el Ministerio de la Pública Instrucción ahora se llama de la Instrucción y el Mérito, merece la pena ver una intervención de Pasolini sobre lo que fue un gran innovador pedagógico, que fue Lorenzo Milani. Mirarlo, buscarlo, porque es poco conocido, pero fundamental. Pasolini habla de Lorenzo Milani. Eso, solo esto, informaciones para que... Bueno, muchísimas gracias, un aplauso. Tenemos 5 minutos para recoger, si queréis, 1 o 2 preguntas para abrir un poco. Chaco decía que yo tenía, ¿no? Había prometido preguntas, pero realmente con mucho gusto las comparto, ¿verdad? Con el público. Yo creo que las 2 han sido muy interesantes. Si alguien quiere preguntarles algo a nuestros ponentes sobre la exposición que es posible, sobre el rodaje del Evangelio según Mateo. ¿Alguna cuestión? Como bueno, de todas formas, yo encantado de esta última anotación también, porque tanto Valeria como Giacomo son 2 pedagogos, ¿verdad? Y aparte de eso, de documentarista y protagonista del documental, pero su vocación, en verdad, es muy importante y creo que, bueno, me ha gustado mucho también que se citara eso, y muchísimas gracias también a Silvia Martín por todo lo que nos ha enseñado. Y creo que las 2, además,
presentaciones encuadran muy bien esta manera que supo tener, ¿verdad, Pasolini, de dar cara también a una intelectualidad, ¿no? O sea, es decir, como bien se ha recordado, muchísimos personajes no profesionales, actores no profesionales que participan en sus películas son intelectuales de primerísimo nivel. En Evangelio, naturalmente, está Gamben, está Natalia Ginsburg, está Enzo Siciliano, etcétera, etcétera. Elsa Morante está en Acatone, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos que aparece desde el Evangelio y se ve muy bien en álbum, además, y Giacomo habla de esto en el documental, y que Silvia ha enseñado muy bien en la exposición, yo creo, o sea, la construcción, ¿no?, de una cultura intelectual alrededor de Pasolini, más allá de Italia, ¿verdad? Sí, es interesante tener en cuenta que Pasolini era un atractivo cuando él salía fuera, es decir, los intelectuales de primer nivel querían conocerlo, querían hablar con él, y como os decía antes, por ejemplo, cuando él va a París en el 64, Jean-Paul Sartre quiere hablar con él del Vangelo, es decir, Pasolini le dedica a Lida gli occhi azzurri. ¿Por qué? Porque Pasolini quiere saber qué diferencia hay en la recepción de la película entre el público francés y el público italiano. Le dice a Sartre, si en vez de haber ido a Matera, a la Puglia, a rodar esto, lo hubiera hecho en Argelia, ¿qué habría dicho el público francés? Es decir, o sea, es muy interesante porque los intelectuales quieren conocerlo, y eso tiene que ver con que tienen una consideración absolutamente alta de su trabajo como intelectual. Y en la exposición tenemos desde, yo que sé, una cosa muy interesante, que es una fotografía de Elizabeth Taylor con Pasolini en Capri en el 62, que hacían, pues porque Elizabeth Taylor ayudó a Pasolini cuando Acatone estaba parado por la censura, a darle dinero para que pudieran tener un sustento hasta que la película saliera otra vez al circuito. Y así tenemos, por ejemplo, también fotografías de gente contemporánea como Jim Jarmusch, que se viste como Pasolini en el Decameron, como Giotto, con un cartel de Pasolini o Patti Smith cuando pinta lo de Pasolini ha sido matado por los fascistas. Y hasta después de muerto, la presencia y la ausencia de Pasolini en la fotografía es súper importante. Entonces, yo creo que completa un poco lo que han hecho ellos en el ambiente más italiano o lo que nosotros hemos hecho en la exposición a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. Come poeta era la cosa más importante per me di toda la visione pasoliniana, sí. Ma ella habría tenido mucha menos fotos si Pasolini no hubiera sido un director de cine. Sí. Porque los poetas no tienen muchas fotos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a dar paso a la segunda parte de este encuentro. Nuevamente, gracias. Bueno, vamos a retomar el hilo de ese encuentro. Las dos partes de ese encuentro, la parte dedicada a la memoria y la parte dedicada a la creación, están, desde mi punto de vista, unidas por un hilo muy profundo, ¿no? Y decía un amigo de Pierpaolo Pasolini, el escritor Leonardo Sciascia, que la memoria nos constituye. Pero la memoria no es simplemente un archivo donde podamos ir a buscar información. Leonardo Sciascia decía que la memoria inventa, que la memoria recategoriza, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de esa reflexión de Leonardo Sciascia, podríamos decir que somos también las historias que nos contamos, las historias que inventamos a partir de textos o pretextos, en ese caso de Pierpaolo Pasolini. Leonardo Sciascia intituló algunos de sus escritos A futura memoria, y luego puso entre paréntesis porque también la memoria tiene un futuro, ¿no? Yo creo que es una reflexión en cierta medida muy pasoliniana, ¿no? Escribir y recordar también en vista del futuro. Bueno, los trabajos que hoy nos presentan Cecilia Molano y Tomás Cabané son trabajos que dialogan con la obra de Pasolini, pero que van más allá, que crean a partir del texto de Pasolini, de la figura de Pasolini, del cuerpo de Pasolini, y que crean nuevos relatos. No son solo relatos sobre la obra y la vida de Pasolini, sino a partir de la vida y de la obra de Pasolini. Os quiero simplemente presentar a Cecilia Molano y Tomás Cabané antes de darles la palabra.
Cecilia Molano trabaja en lo escénico, en el video, en el diseño gráfico, en la docencia y también en la edición de libros, y trabaja, podríamos decir, desde los cruces entre escritura y dibujo. Se ha licenciado en escenografía por la RESAD, es doctora por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido numerosos premios y ha trabajado como diseñadora de video para escena y como escenógrafa y figurinista para diferentes compañías teatrales. Podríamos decir que su experiencia laboral se ha desarrollado en el ámbito teatral y el ámbito de la imagen. Y bueno, nos acompaña también Tomás Cabané, formado también en la RESAD de Madrid, que ha hecho sus prácticas en el Teatro de la Abadía con Alfredo Sansol, en el montaje de La Ternura, y lo subrayo porque esa obra ha recibido el premio Max al mejor montaje en 2019. Es el director artístico de la CIA Malala Producciones, y Tomás suele escribir y dirigir sus obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo que nos presenta hoy es un trabajo que ha escrito y dirigido al mismo tiempo. Como decía, estos dos proyectos son proyectos que parten de la obra de Pasolini y que establecen un diálogo con el presente. Y podríamos decir, en cierta medida, son dos grandes proyectos, como vamos a ver, dos ensayos, dos experiencias que crean espacios y tiempos, yo diría, para la convivencia, para otras formas de convivencia y también para la resistencia, ¿no?, en sentido pasoliniano. Y bueno, precisamente en torno al concepto de resistencia se articula el trabajo de Cecilia, a quien doy la palabra para que nos presente su proyecto. Gracias. Yo había pensado presentar un poco el proyecto, mientras hay un vídeo por ahí de la pieza que puede funcionar sin sonido, yo creo, ¿no? Y así, pues, si queréis, pues podéis ver así algunas imágenes. Está en Luciérnagas Films, en la segunda carpeta. Ahí, sí. Y se llama el que pone completo, no llevo las gafas, pero el que... Y bueno, yo qué sé, que vaya así circulando. Olvidé comentar, ¿no? La obra de Cecilia se titula Luciérnaga y, como podréis imaginar, recupera esa imagen célebre, ¿no?, de Pasolini, de la desaparición de las luciérnagas, ¿no? Y sobre esto dirá algo Cecilia. Vale, bueno, pues ahí están. Creo que así como que es más, a lo mejor, entretenido. Lo primero es que ya lo ha señalado Elena, el trabajo no es un trabajo sobre Pasolini, ¿no?, que hemos visto como a lo mejor el trabajo de Valeria o Silvia, ¿no?, y como y tal, es un trabajo como más dedicado sobre la figura de Pasolini, sino que en este caso, para mí, Pasolini, primero porque no soy ninguna experta sino que soy a lo mejor una creadora que se aproxima al trabajo desde otro lugar, constituye más, pues, lo que señalaba Elena, ¿no?, un pretexto, en el sentido de que es algo que está antes del texto, ¿no? Y el texto, ¿qué es en este caso? Pues una pieza escénica que se construye junto a otras 8 o 9 personas y muchas más que estuvieron así presentes en el diálogo, ¿no?, de la construcción del trabajo. Y en ese sentido, el artículo de las luciérnagas, como mencionaba Elena, no es tanto... O sea, es un empuje, es una inspiración y es de alguna manera, bueno, pues algo que provoca una posibilidad, la posibilidad de hacer esta pieza, ¿no? Imagino que conocéis o resumo muy brevemente el contenido de este artículo, porque, bueno, entiendo que mucha gente ya lo conoce, pero
Es un artículo que se llamó en principio el vacío de poder en Italia y que luego pasó a llamarse, que cuando apareció en Escritos Corsarios, el artículo de las luciérnagas. Básicamente lo que Pasolini propone en este artículo es como, a partir de la idea que sirve como metáfora de la desaparición de las luciérnagas, ¿no?, en los años 70, un paso de lo que llama el fascismo fascista al fascismo democristiano, ¿no?, como una especie de cambio en ese horizonte del poder, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Leo brevemente un fragmento que me parece muy bello. Pasolini dice en ese artículo: a inicios de los años 60, a causa de la contaminación del aire y sobre todo en el campo, a causa de la contaminación del agua, los ríos azules y los arroyos transparentes han empezado a desaparecer las luciérnagas. El fenómeno ha sido rápido y fulminante. Después de unos pocos años las luciérnagas ya no estaban más. Son ahora un recuerdo bastante desgarrador del pasado, y un hombre mayor que tenga ese recuerdo no puede reconocer en los nuevos jóvenes a sí mismo joven y por lo tanto no puede proferir aquellas lindas quejas de añoranza de otros tiempos. Bueno, él hace como... Es bonito este texto también porque para mí recoge esa cosa como del eco de no poder hablar, ¿no?, en el tiempo, de no poder compartir un tiempo, ¿no? Eso me parece bello. Y es una de las ideas también que estaba presente, como esa cosa de la duración, ¿no? Como características principales de ese fascismo, digamos, originario, fascismo fascista, continuidad de los códigos, violencia policial, desprecio a la Constitución, y luego, después de la desaparición, digamos que lo que Pasolini denuncia es que se produce como una especie de alteración de esos valores, ¿no?, esos valores ya de la Iglesia, de la moral, etcétera, ya no valen más, pero sin embargo la democracia cristiana los mantiene. Es curioso porque yo creo que en ese artículo lo que hay también es como un contexto muy italiano, pero que también puede ser extrapolado, ¿no?, y que de hecho a mí me parece que hay ecos, yo que sé, pues con el trabajo, por ejemplo, de Mark Fisher, ¿no?, cuando está hablando del realismo capitalista, o sea, me parece que hay como paralelismos que pueden ser interesantes. En realidad la conclusión a la que él llega en el artículo es lo que se produce es un vacío de poder. Esto es el artículo. A partir de ese artículo hay una lectura de Didi Huberman, que también es un libro muy famoso, el de Supervivencia de las luciérnagas, en el que me parece que hay una idea que para mí es muy interesante, que es que de alguna forma las luciérnagas como coro, como conjunto, como comunidad, de alguna manera serían como un elemento de resistencia, ¿no? Son múltiples, son pequeñas, son intermitentes, pero pueden ir generando como esa idea de continuidad, y eso a mí me pareció emocionante, me pareció bonito. Huberman, por ejemplo, dice: descubrir las luces menores, el espacio, aunque sea intersticial, intermitente, nómada, improbablemente situado, de las aberturas, de las posibilidades, de los resplandores y de los pese a todo, ¿no?, que es como también un lugar así de su narración. En este, no sé si estoy explicándome bien, pero bueno, artículo de Pasolini, luego esta lectura de Huberman, y hay en ese libro de Huberman precisamente una carta. Es gracioso porque el artículo de las luciérnagas se escribe un 1 de febrero y la carta que voy a leer a continuación se escribe otro 1 de febrero, pero de otro año, ¿no? Hay como... perdón. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Vale. No se me ha oído nada hasta ahora. En esta carta que recoge Huberman hay una referencia a las luciérnagas, pero es anterior al artículo de las luciérnagas. Es una carta a Franco Farolfi, una carta privada, ¿no?, en el que comienza diciendo: la amistad es una cosa muy bella. La noche de la que te hablo cenamos en Paderno y después, en medio de la negrura sin luna, subimos hacia Pieve del Pino y vimos una cantidad enorme de luciérnagas que formaban bosquecillos de fuego en medio de los setos de las zarzas, y las envidiamos porque se amaban y porque se buscaban con amorosos vuelos y luces. Trepamos luego por los flancos de las colinas, entre zarzas que estaban muertas y su muerte parecía viva. Atravesamos vergeles y cerezales cargados de guindas y llegamos a una alta cima. Desde allí se veían claramente dos proyectores, muy lejos, muy feroces.
ojos mecánicos a los que era imposible escapar, y entonces fuimos presa del terror a ser descubierto, mientras que los perros ladraban y nosotros nos sentíamos culpables y huimos a la espalda, a la cresta de la colina. Encontramos entonces un claro, nos tendimos allí, envueltos en nuestras mantas y conversando agradablemente, oímos el viento soplar y no sabíamos dónde nos hallábamos ni qué lugares nos circundaban. A los primeros resplandores del día, que son algo indeciblemente bello, nos bebimos las últimas gotas de nuestras botellas de vino. El sol parecía una perla verde. Me desvestí y dancé en honor de la luz y estaba totalmente blanco, mientras que los demás, envueltos en sus mantas como peones, temblaban al viento. Es una carta bellísima en la que de alguna manera está también como recogida esta idea que subraya Huberman de la luz, como una luz de proyectores, como una metáfora de una cosa totalitaria, de una imposición, frente a la posibilidad también de, bueno, del dialecto, ¿no? En relación también a Pasolini, de culturas, digamos, que se producen en los márgenes, y de la posibilidad, que es al final un poco el tema del trabajo, que está bien explicado por algún sitio, pero ahora no sé dónde lo he puesto, de la posibilidad de que precisamente esa imagen de las luciérnagas como idea de resistencia sea también la posibilidad del trabajo artístico, ¿no? Cuando desarrollo este trabajo, pues estoy en Roma, en la Academia de España, y es desde luego un entorno pues muy privilegiado, ¿no? En el que de pronto estás dedicada a un trabajo artístico cuando normalmente pues a lo mejor estás en muchas otras cosas. Entonces también esa sensación de desde dónde se pueden ir construyendo esas voces, ¿no? Un poco era la... Hay tres ideas clave para el trabajo, que sería, para mí, en relación al artículo, una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Algo que no se mide en una escala humana, sino también en esa idea de lo animal, que me pareció muy atractiva. Esta idea de un nuevo fascismo, que me parece que está muy vigente, y la idea de la imagen de las luciérnagas como resistencia. Bueno, a partir de ahí se comienza a trabajar en la pieza, y el salto, pues, o los saltos son múltiples, ¿no? En el sentido de que empiezo a trabajar con otras personas. Cada persona también aporta cosas. Básicamente la idea original era trabajar en torno a la idea de imagen, cuerpo y palabra, ¿no? Como un eje que definiera o que acotara un poco la idea de la pieza. Hay tres partes, digamos, en la pieza, que serían el bosque, el camino hacia el claro y el claro mismo, ¿no? En el trabajo a partir de Pasolini, que decía antes que había sido como una especie de empujón, pues luego aparecen otros materiales, como por ejemplo María Zambrano, que en parte se debe mucho al diálogo con Elena, ¿no? Que bueno, es su trabajo. En ese sentido, por ejemplo, todo el transcurso del bosque, que es un poco la parte que estamos viendo, era una instalación en la que hay bueno, todo el tramonto, ¿no? Toda la puesta del sol, que grabamos con una compañera de Roma, con María Arroyo. Entonces ahí lo que se van produciendo es una especie el bosque se compone de voces. Esas voces tienen que ver con voces de escritores, escritoras. Ingeborg Bachmann está presente, Desnos, es decir, historias que de alguna manera se relacionan con la idea de la resistencia desde estas voces. Entonces, a partir de ahí lo que se va generando es, bueno, lo que se define en Zambrano, ¿no? Como la etapa poética, ¿no? El momento previo a la pregunta, ¿no? Es algo como que va preparando, y tiene que ver con la idea del bosque en el sentido de que hay como una maraña, ¿no? Como una especie de recorrido a través de las sombras. La siguiente parte, que no sé si llegaremos a ver del todo, bueno, como veis ahí se van produciendo una serie de materiales en directo que tienen que ver con mi escritura y con dibujo en directo, pero bueno, eso es más formal, ¿no? Es más anecdótico. Hay una segunda parte que es la de cuando entran los cuerpos, son dos bailarinas, Magdalena Garzón y Catherine Mema, que creo que no lo veremos porque el vídeo irá con su tiempo y esto será más corto, pero ahí lo que trabajamos fueron como una especie, bueno, una serie de gestos a partir de varias imágenes. La idea del animal, que estaba presente con el tema de las luciérnagas y la intermitencia,
uno de los materiales a trabajar era cómo trasladar esa idea de intermitencia al cuerpo. También en relación al tema del trabajo, que a mí me interesaba porque básicamente toda la cosa de la resistencia dentro de la creación también tenía que ver con cómo construir esos espacios de posibilidad, ¿no? del trabajo. Estaba en relación a figuras mitológicas de circularidad, ¿no? de loop, como si dijéramos, ¿no? Estos Danaides, estas figuras que siempre están como inmersos en una actividad que siempre se repite. Y bueno, con ellas trabajamos, claro, es un material muy diferente. En el primer caso era la palabra, la imagen, en la segunda parte pues es más la relación con el cuerpo, y ahí pues trabajamos en torno a esta idea de gestos. Y luego la última parte pues es el advenimiento del claro, en el que en realidad lo que ahí estamos trabajando es un poco como, bueno, la definición y la aceptación como de ese espacio de vacío. Esas son básicamente las tres partes de la pieza. Luego es verdad que la pieza se complementaba con otros materiales que tenían que ver con, bueno, con unas conversaciones plasmadas en unos libros y con una pequeña película que hicimos con Catherine, con una de las performers. Básicamente esta es la presentación así del trabajo, no creo que está... Vale, a lo mejor, no sé si está... A lo mejor me sugiere Elena poner el vídeo cortito, porque se pueda ver así un poco toda la... Gracias. Os paso los links. Nada, no pasa nada. Si arrancan luego, bueno, yo pienso que es mejor seguir. Nos quedamos con ganas de verlo. Es así largo. Os paso, si alguien está interesado, os paso los links. Bueno, se mezclan voces, se mezclan intermitencias, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Esa imagen de la intermitencia como forma de resistencia también, ¿no? Lo pequeño, lo aparentemente marginal, lo que está a punto de desaparecer, como las luciérnagas, como una imagen de la resistencia, ¿no? Formas creativas de resistencia. Hablando, cuando se habla de la vida y de la obra de Pasolini, otro evento, ¿no? que ha marcado su figura es su muerte, ¿no? De que ha sido mencionada en la sesión anterior, ¿no? El asesinato de Pasolini en la noche entre el 1 y el 2 de noviembre del 75. Yo recuerdo las imágenes del funeral de Pasolini y recuerdo especialmente el discurso de Moravia, fue un discurso bellísimo, en el que decía que quien había asesinado a Pasolini lo había hecho porque no sabía en realidad que estaba delante de un gran poeta, ¿no? Decía, en los siglos son muy pocos los grandes poetas, ¿no? Ha asesinado a un poeta. Y comentaba a Moravia, ¿quién es un poeta? Un poeta es un ser diferente porque los poetas se atreven a criticar, se atreven a nombrar la verdad, es un ser diferente que incomoda, pero el poeta es también nuestro prójimo, es un amigo. El poeta es la figura de alguien con quien tendríamos que compartir el viaje de la vida y de la cultura. Entonces eso decía Moravia, habéis asesinado al diferente por miedo al diferente, pero no os habéis dado cuenta que mientras matabais al diferente, matabais también una parte importante de vuestra propia cultura, un amigo, un prójimo, ¿no? La obra que nos presenta Tomás Cabané de alguna manera devuelve cuerpo y figura, ¿no? a Pierpaolo Pasolini y nos lo restituye como compañero de viaje, si queréis, ¿no? Es una experiencia pasoliniana
Y bueno, Tomás ha titulado esa obra Llenad mi cuerpo de piedras, una experiencia pasoliniana. Y en este caso también es un itinerario, como en el caso de Cecilia, visual, sonoro, poético, hacia Pasolini, pero también hacia nuestra relación con la vida, con la figura y con la obra de Pasolini. Tomás, cuando quieras. Muy bien, lo primero, muchas gracias, sobre todo por generar este espacio, que normalmente en las artes escénicas cuesta encontrar este tipo de espacios, salvo el encuentro con el público después de la función. Y es interesante poder compartir, que es un poco lo que voy a intentar hacer, poder compartir un poco el proceso íntimo y el proceso privado de lo que me ha generado este motivo de investigación, que es, en concreto, el año Pasolini, el 100 aniversario, que fue un poco el motor para crear, y además su poesía, ¿no? Y me viene estupendamente lo que acaba de decir Elena sobre la idea del poeta, sobre la idea de ese poeta profeta, ¿no? Que hoy en día hay una ausencia respecto a esa idea de profeta, que creo que Pasolini lo encarna muy bien, ¿no? Entonces, para mí era fundamental aprovechar ese 100 aniversario para volver a traer sus palabras, para volver a traer su poesía al 2022. Empiezo un poco por el título. No es ninguna frase de Pasolini, nada, es simplemente una apropiación, una invención sobre, un poco llevada a cabo a la práctica de lo que pasa en la pieza, que para mí era muy importante que este título contuviese una promesa de acción colectiva, una promesa de que el público intervenga dentro de la pieza, una promesa de que haya una acción final que nos reúna a todos, ¿no? El teatro suele hacer esto, pero muchas veces se olvida y se oculta frente a la oscuridad de la sala del teatro, y por eso para mí fue fundamental salir a la calle y realizar este proyecto en la calle, que era la primera vez que me enfrentaba a este tipo de trabajo, ¿no? Este concepto de llenar mi cuerpo de piedras para mí era importante porque la idea era de convertir la piedra en un símbolo de peso, un símbolo duro, un símbolo que permanece frente a esa memoria del poeta, ¿no? Esa memoria de ese cuerpo masacrado. Entonces necesitaba como encontrar un símbolo para que realmente la memoria gane peso. No me valían las flores que normalmente asociamos a un funeral, a un ritual, sino que necesitaba encontrar un nuevo tipo de ritual, una nueva forma de traer a la memoria y que esa memoria se conserve, que esté aquí presente, ¿no? Por eso el título y por eso el concepto de la piedra. De alguna manera voy a explicar... Perdón, que se me ha saltado una. Esta. De alguna manera voy a explicar un poco en los títulos que veis ahí al inicio, un poco los objetivos de cada fase del proyecto, ¿no? En primer lugar, era muy importante la reverberación de la poesía en espacios públicos. Y para ello empecé los ensayos con los dos intérpretes que componen esta pieza y además hice pruebas con público donde trabajábamos con poemas de Pasolini para recomponer y reconfigurar un nuevo poema con esa participación del público. Entonces fuimos investigando distintos lugares del espacio público y fuimos poniendo en voz clara y profunda toda esa poesía a la vez que se estaba investigando la nueva creación del texto. Posteriormente, es que esto está un poco... Posteriormente encontramos como el lugar específico donde desarrollar esta pieza. En este caso, en un descampado de la Almudena, del barrio de la Almudena, y aquí también hicimos una búsqueda profunda de los espacios asociados un poco a la estética pasoliniana, a los lugares por donde él circulaba, y entonces encontramos este espacio que fue difícil porque la mayoría de los parkings en Madrid son de pago y este es un parking público, y entonces aquí empezamos a desarrollar acciones con la gente del lugar, con lo que ocurría en cada ensayo que nos citábamos y además con la participación de unas primeras personas para probar
distintas herramientas o distintos procesos de participación con ese público. Después, en mitad de todo esto, sin ningún tipo de apoyo ni subvención, decidí emprender un viaje a Roma y a Bolonia personal, que fue bastante modificador para mí porque, por un lado, me aportó muchísimo conocimiento, conocimiento de primera mano, porque fui a la Cineteca de Bolonia, fui a exposiciones que estaban con motivo del 100 aniversario en Bolonia, en Roma, y todo eso de alguna manera lo plasmé en una especie de diario de viaje, en un cuaderno de viaje, que se abrió, digamos, aquí otra pata del proyecto, que es el generar archivo. El generar un archivo donde eso permanezca, además de la obra, que en algún momento dado se dejará de hacer, pero sin embargo habrá un archivo y habrá es un poco la idea del proyecto, que haya algo que permanezca, aunque sea en la red, pero que la gente pueda visitar y un poco indagar en todo este proceso, ¿no? Esto provocó también en mí un cambio radical de la estructura del texto, de lo que estaba creando con los intérpretes, porque inicialmente tenía una estructura tradicional, clásica, en tres partes, y de pronto se desplegó el texto muchísimo más amplio y se crearon como pequeñas islas, pequeños fragmentos poéticos que íbamos combinando en cada ensayo, ¿no? Para mí era fundamental las siguientes preguntas, ¿no? Jugar un poco con la articulación de lo que me ofrece el poeta y lo que yo le devuelvo en este 2022. Entonces, para mí fue importante pensar desde el inicio cómo podemos crear un acto poético hoy en día que traiga al poeta en el 2022. ¿Cómo podemos hacer para recordar al poeta? ¿Qué se suele hacer? ¿Y cómo podemos inventar un nuevo ritual para estos tiempos? Y por otro lado, lo que yo le devuelvo, o lo que me ha transformado, es cómo me corro del lugar tradicional, de haber trabajado siempre en sala, a de repente irme a otro tipo de espacios, otro tipo de condicionantes, para encontrar otra forma de relacionarme con el público, una forma de relacionar con el público mucho más directa, mucho más implicada en lo que estoy haciendo. Además de esto, también me supuso una forma distinta de relacionarme con los intérpretes, cómo les hago cómplices de esta investigación. En un momento del proceso, que como veis aquí titulo Asociar acciones a lugares específicos, estuvimos trabajando durante una semana intensiva distintas acciones en distintos espacios que tenían que ver con Pasolini, ¿no? Por un lado, trabajamos, digamos, lo que es el deporte, el fútbol, con esa afición que tenía absoluta Pasolini sobre el fútbol. Por otro lado, el baile del twist, como acción de bailar, de conmemorar, de celebrar ese aniversario. Y por otro lado, el reenactment del día de su muerte, ¿no? El cómo recrear el día de su muerte, cómo esclarecer o cómo presentar todos aquellos datos que están normalmente entrecruzados, que hay 1000 versiones, cómo hacemos para arrojar un poco de luz frente a toda esa información que tenemos en la red. Y entonces, en ese momento, yo les dije a los actores, para hacerles cómplice de este proceso, que ellos mismos también investigaran, se pusieran a manos a la obra a investigar, recopilando toda la información que encontrasen en Internet sobre el día de la muerte. Y a partir de ahí recreamos la escena del crimen, recreamos la noche del crimen. Por otro lado, bueno, como veis, los lugares que van ahí indicando y las etapas del tiempo, como ha sido un proceso que inicialmente tenía pensado como algo bastante corto y en realidad llevo todo el año, desde febrero, trabajando en ello. Se ha presentado, la primera presentación pública que hemos hecho ha sido en un festival de Valencia, en un pueblo, que ahora comentaré un poquito más sobre lo que ha supuesto eso también. Y aún seguimos en proceso de investigación, en proceso de búsqueda, donde aquí un poco he rescatado una de los textos que comienzan un poco mi obra original, que para mí es importante que frente a la investigación de nuevos formatos, como era este para mí, es necesario replantearse nuevas reglas del juego, descubrirlas, investigarlas con los actores, ¿no? El texto
totalmente modificado de cómo es normalmente, de que es así y ya, de repente se convierte en algo mucho más flexible, mucho más desplegable, como si fuesen pequeñas islas que podemos ir combinando y podemos ir jugando conforme se va desarrollando la acción en cada sitio específico. Y por otro lado, por otro lado, también es interesante cómo utilizábamos el paisaje público, lo que nos daba cualquier parque de Madrid, el descampado de la Almudena, para traer la figura del poeta aquí y jugar con el público a que de repente podemos estar en esa imagen que nos presentan los actores, podemos imaginar que estamos ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer esa mezcla entre la ficción y la realidad? ¿Cómo podemos combinar esos dos elementos con objetos muy simples, como veis, ¿no? Finalmente, la pieza acabó asentándose y estructurándose en 3 partes. También que por un lado es un recorrido, digamos, guiado por 2 intérpretes que, digamos, de alguna manera nos dan a conocer la vida de Pasolini por distintas estaciones. Después hay una parte que es todo lo que es el texto poético generado a partir de las poesías de Pasolini, impregnado de acciones. Y finalmente esa acción colectiva que hace que se mantenga vivo el recuerdo del poeta, ¿no? Que es ese llenar mi cuerpo de piedras. Aquí a continuación muestro unas fotografías del primer resultado en este pueblo de Valencia, que fue realmente emocionante ver cómo gente que no conocía a Pasolini o que tenía una visión de él se acercaba al final de la obra y realmente nos contaba cómo le había transformado, cómo le había cambiado, o en el momento final, por ejemplo, de llenar el cuerpo de piedras, que ese cuerpo se simbolizaba con una silueta dibujada con tiza en el suelo y la gente iba a poner piedras dentro de ese cuerpo. De pronto teníamos miedo, teníamos cierta preocupación de participará o no participará el público, y de pronto en ese momento todo el pueblo enfrascado y metido en esa acción que habíamos propuesto, ¿no? Que para mí es bellísimo, o sea, es como haber logrado lo máximo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera estamos intentando que el pueblo acoja esa figura de ese intelectual, que el pueblo reciba a esa persona, a ese genio realmente, tanto para las personas como le conocen como a los que no, ¿no? Un poco por eso esa primera parte del recorrido guiado establece como un punto de partida igual, ¿no? Para todas las personas, porque realmente contamos cómo fue su vida, cómo empezó, cómo acabó, la relación con su madre, todo el proceso de investigación. A ver si pasa. Bueno, aquí hay unas fotografías de esta primera exhibición. Esta es la primera parte, como os comentaba, del recorrido, que como veis no esperábamos tanta gente y de pronto se llenó y realmente pues eso, creamos como un recorrido en el sitio con distintos puntos en este espacio que era nuevo para nosotros, para establecer un vínculo entre ese espacio y el espacio privado y personal de la vida de Pasolini. Y finalmente esa celebración del nacimiento, hay una celebración del nacimiento, pero también una resignificación de su muerte, o un intento de esclarecer lo que ocurrió con su muerte, ¿no? Voy a terminar con unas palabras que escribimos para la pieza, para un poco que os hagáis la idea de que es un poco el inicio, casi siempre es el inicio de esta pieza, que para mí es fundamental, ¿no? Se titula «Cómo crear un ritual en mitad de un descampado». Si estáis aquí es porque habéis venido persiguiendo un mito, una cosmogonía que os haga pensar
evadiros un rato y sentiros fuera del mundo. Y los mitos siempre fueron evocados a través de los rituales, pero hoy los rituales son de otro tipo. Y esto es un intento de crear un nuevo ritual para estos tiempos, una nueva experiencia en tu memoria. Por eso, si habéis decidido salir de vuestras casas o salir del centro para venir hasta aquí, os lo agradezco. Por eso, si creéis que habéis caminado demasiado o que os ha llevado más de lo normal viajar en transporte público o privado hasta llegar hasta aquí, os lo agradezco. Habéis venido a escalar una cumbre montañosa y no lo sabíais. Y esta lentitud en la escalada, este ascenso apacible pero ligero, se convertirá en tierra fértil para vuestra memoria. Ahora solo estáis viendo un páramo lleno de palabras introductorias y escurridizas, una forma de prologar el encuentro de esta noche. Un pequeño tráiler del purgatorio artístico de un poeta que empieza aquí. Bueno, como os comentaba, para mí era muy importante encontrar de qué manera hacemos hoy presente, de qué manera vuelven a resonar esas palabras, de qué manera convertimos los símbolos y creamos algo desde lo poético, desde lo sensible, que sea accesible para todos, ¿no? Y finalmente os quiero contar que además de esta pieza final, el proyecto se despliega en otras pequeñas ramificaciones que vamos a realizar próximamente en Madrid, que son como pequeñas acciones que siguen un poco en la línea del objetivo final de la pieza, de rememorar, recordar, poetizar, que tienen como resultado pues estas dos acciones que vamos a realizar el próximo 2 de noviembre y el 20 de noviembre. Son acciones que de la misma manera se han creado para un lugar específico, para que suceda solo una vez y de alguna manera seguir un poco expandiendo este motor y este impulso que para mí era muy importante desde el principio, ¿no? Desde que tuve esa especie de, podríamos decir, de síndrome de Stendhal con Pasolini, ¿no? Esa afectación pasoliniana desde que lo conocí. Y además, debo decir que la poesía fue lo último que conocí de Pasolini y para mí fue esencial, o sea, brutal, porque podía haber escogido el camino más fácil para mí viniendo de las artes escénicas con cualquier obra de teatro de las que tiene también, que son maravillosas, pero me interesaba indagar por esta línea, cómo transformar la poesía en acto escénico. Y bueno, hasta aquí, creo que hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por ese material tan interesante, ¿no? como el de Cecilia, y por ese diálogo, ¿no? que habéis establecido entre la obra de Pasolini, su figura, el presente, ¿no? Bueno, en realidad yo no sé qué os parece, pero yo veo un hilo, ¿no? a lo largo del encuentro, y es que todos, ¿no? también los que han recuperado la memoria de Pasolini directa de su vida, lo que han hecho es dialogizar la figura de Pasolini, establecer un diálogo entre Pasolini y la mirada externa u otro tiempo, ¿no? En el caso de la fotografía es Pasolini visto desde los ojos de otros autores y fotógrafos, ¿no? En el caso del documental es un Pasolini recuperado desde otro tiempo, desde el presente, ¿no? Es la mirada interna de alguien que hizo una de sus películas, ¿no? que participó, pero es la mirada de quien ve esas películas hoy en día, ¿no? Y en el caso de Cecilia y de Tomás también, ¿no? hay un trabajo que es un trabajo de un poco ruptura también del centro, ¿no? En el caso específico de vuestros trabajos, me parece que ambos trabajáis precisamente sobre la intermitencia, ¿no? Porque la palabra poética es también una palabra que rompe un poco el continuum de la prosa, ¿no? Es una palabra enriquecida de silencio, ¿no? Y es muy interesante porque ambos trabajáis también con espacios vacíos, que son espacios de apertura, ¿no? El claro, en el caso de Cecilia, esos espacios que se hablen de repente en los bosques, o en tu caso, ¿no? El caso de la silueta que hay de alguna manera que rellenar
con los recuerdos, ¿no? Estas piedras pesadas, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que hay un hilo, ¿no? Pese a las diferencias, hemos ido escuchando diferentes voces sobre Pasolini. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer sobre... Sí. ¿Cuál es su libro o poema favorito de Pasolini? Pues en mi caso fue para mí fundamental y de hecho el primero que un poco me hizo generar el primer texto, Un poeta de las cenizas. Ese fue fundamental. Después, en el viaje que hice a Roma, descubrí también otro que son poemas romanos, que salió también hace poco, y en español me refiero, traducido, y eso es un poco... Pero sobre todo Un poeta de las cenizas fue el que, de alguna manera, fue el primer impulso para empezar a escribir, a partir de ahí. A mí también. No sabría decir, así que en plan poema favorito, libro favorito, siempre tengo como un poco de problema. Probablemente sí, Poeta de Lechenere sea como, pero también fue como la puerta, ¿no? Y te queda ahí un poco el... Pero... Vale. Sí, Valerio, adelante. Bueno, gracias, no solo a vosotros dos, sino también las dos mesas han sido fantásticas. Os quería preguntar, en función un poco del carácter participativo, público y en cierto modo político, en el amplio sentido de la palabra, de vuestras obras, de raíz pasoliniana. Tú decías muy bien, ¿no?, que en el texto sobre las luciérnagas efectivamente se habla de este paso del fascismo al fascismo democristiano, y hoy estamos en 2022 en una situación en la que pues, un país, Italia, pues bueno, ha vuelto ¿no?, a una situación política cuanto menos oscura y compleja, ¿no?, sin querer tampoco... después de las experiencias que habéis vivido en contextos españoles y en cierto modo ítalo-españoles, ¿no?, en tu caso, ¿creéis que Pasolini, con toda su ambigüedad política, puede seguir siendo una fuente de resistencia contra el fascismo, entendido en sentido amplio, o que ya sus herramientas conceptuales no sirven y ante la situación, no solo en Italia, sino en el resto de Europa, deberíamos buscar otros referentes intelectuales? Un poco también por la respuesta del público que habéis visto a la hora de plantear las obras, ¿no? Yo te doy... O sea, hay dos preguntas, ¿no? O sea, yo creo que Pasolini sigue teniendo una vigencia porque también es una voz, pues en ese sentido tú has mencionado la palabra profeta, ¿no? Y es algo como que siempre se le supone, ¿no?, que es una cosa un poco profética. Pero desde luego sí que pienso que necesariamente necesita acompañarse de otros autores contemporáneos. Pues también a mí me producía como cierto eco con otros autores, y mencionaba a Fischer en ese sentido, porque me parece que hay algo como, bueno, lo que hay es una conciencia despierta y una atención que en ese sentido es lo más valioso para mí, ¿no? Alguien que sabe leer, no sé cómo decirlo. Alguien que sabe leer y que además también era un personaje incómodo, porque igual que lo que tú comentabas, ¿no?, en Vincent, ¿no?, que de repente es como el fascista es él, pero también es el marica, pero también, o sea, como un personaje que está un poco fuera. Y creo que esa posición es interesante, pero sí me parece que ahora mismo, o sea, las herramientas o el contexto, si bien se producen muchas coincidencias o muchas cuestiones así como proféticas, estamos diciendo que son llamativas, me parece que necesita obviamente de nuevas lecturas, de nuevas herramientas y bueno, y que si no está eso, pues mal, ¿no? Chao. Y luego la otra pregunta, no me acuerdo, la otra que has comentado. Bueno, un poco la reacción de la gente. Si a partir de esa reacción veíais algún tipo de posibilidad de activación política a partir de Pasolini. Yo ahí es que no pienso que el espacio escénico, por ejemplo, sea un lugar de activación política. Pienso que el lugar de acción es otro, es la calle o son los foros donde se produce... O sea, en ese sentido, lo escénico no produce más activación que la que te puede producir la lectura de un libro o el conocimiento de algo que te sirve como un empujón, ¿no?, que es lo que estábamos hablando. Entonces, no tengo la sensación de que eso haya producido en el público... Fíjate, lo más curioso de la presentación, a lo mejor, del trabajo, del encuentro con el público, ¿no?, que mencionaba Tomás, que es a lo mejor el único espacio como de
relación así directa, es más a nivel formal, ¿sabes? A nivel formal sí que se produjo cierta incomodidad o ciertas preguntas o cierta de qué pasa, pero esto es teatro, pero esto no tiene más que ver con una instalación, pero entonces sí que tengo la sensación que a lo mejor es desde las formas que sí se puede generar como ese espacio de activación, porque al final es más revolucionaria en ese sentido la forma que el contenido, pero no creo que en el teatro en ese sentido funcione como... sería magia, ¿no? O sea, no se produce en la calle, no se produce en las urnas o no se produce en otros espacios, se va a producir en un teatro. No sé, o sea, pienso. Me gustaría aprovechar también un poco el tiempo para recuperar algunas preguntas a la primera mesa, porque igual sí. No sé si era para dar paso a la segunda, pero por ejemplo yo tengo mucha curiosidad de preguntarle a Giacomo, si recuerda, me imagino que sí, ¿no? Con sus 15 años, ¿no? ¿Cómo fue su percepción de Pasolini? El Pasolini, bueno, humano, el Pasolini como director, ¿cómo lo viviste tú? 15 años. Sí, yo tenía 15 años, entonces ya sabéis qué significa. Y bueno, yo conocí a Pasolini porque yo estaba en la Juventud Comunista en aquel entonces, desde 14 años, y leía un semanal que se llamaba Vie Nuove, de los comunistas, y Pasolini había una rubrica de cartas de jóvenes con problemas existenciales, decimos. Normalmente era esto, no era tan estrictamente política, sino problemas existenciales, y él contestaba a esta carta. Y yo me leía todas las semanas esta carta, porque me sentía mucho a gusto con su forma de contestar. Y bueno, lo conocía así, simplemente. Nunca había leído ni sus novelas, ni tanto menos su poesía. Y bueno, esto lo conocía cuando lo vi de persona, en realidad. Yo tenía 15 años, insisto, lo siento, pero no tenía conciencia de encontrar a alguien, a encontrarme con la historia. Y bueno, era una persona muy amable con nosotros. Éramos todos actores no profesionales, absolutamente, sin ninguna experiencia profesional, entonces él tenía que darnos unas indicaciones, pero muy tranquilo, nunca se enojaba con nosotros. Con los técnicos sí, pero con nosotros y con Jesús, claro, con Jesús perdía mucho más tiempo porque él era al frente todas las tomas. ¿Satisfactorio? Silvia, sí. Para ti quería preguntarte cómo ha sido, bueno, Pasolini en Italia es súper amado, súper estudiado, súper querido. ¿Cómo has sentido que ha sido recibido tu estudio, tu obra, ¿no? Con una perspectiva que efectivamente, como se te ha presentado, singular, aporta una perspectiva innovadora, ¿no? Sobre algo que teníamos todo delante de los ojos, pero que efectivamente pues, centrando la mirada, ¿no? ¿Cómo has sentido que te han recibido? ¿Cómo crees que has contribuido? Nada, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que lo primero que estaban asombrados, es decir, a mí ya me conocían, yo aunque he hecho la tesis doctoral aquí, después de eso he trabajado siempre en Italia, he estado haciendo colaboraciones, estancias, es decir, o sea, todo el mundo más o menos me conoce, entonces la gente que ha trabajado conmigo otras veces no se ha sorprendido mucho, pero lo que es el público, muchísimo. También os tenéis que dar cuenta que la exposición es en el Friuli, es decir,
no es en una gran ciudad, o es decir, que la gente estaba sorprendida de que llegara una española al Friuli a hacer esta exposición, o sea, lo que también daba un poco de sentido a lo que es la exposición, que es la mirada de fuera, del fotógrafo extranjero o de la investigadora extranjera, que yo en realidad soy un poco itañola ya, o sea, me es difícil incluso discernir, porque siempre mi acercamiento a Pasolini ha sido desde el italiano, desde las fuentes italianas, entonces es complicado por eso, pero yo creo que se ha recibido con mucho entusiasmo porque de repente han conocido, y en el catálogo hemos trabajado muchísimo por generar contexto, el contexto que había detrás de las fotografías, o sea, la gente estaba alucinada de saber todo lo que escondía cada fotografía. Entonces, yo por esa parte estoy contenta porque he conseguido aportar algo, que era mi objetivo, es decir, que todo lo que yo estaba haciendo sirviera, porque esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. O sea, a partir de aquí hay que seguir haciendo, también hay que incluir a todos los fotógrafos italianos, hay que hacer el mismo tipo de trabajo, es decir, crear una especie de álbum de catálogo fotográfico de Pasolini, con todo lo que eso lleva aparejado de textos, de documentación inédita y de todo lo que yo he ido recopilando, que he tenido que dejar mucho fuera, o sea, todo lo que yo tenía preparado no lo hemos podido meter en la exposición de Viramanín. Sí, adelante. ¿Cómo se te ocurrió, bueno, enhorabuena a todos, cómo se te ocurrió asociar la idea de unir a María Zambrano con Pasolini? Creo que la culpa la tiene Elena. Cuando estábamos en Roma empezamos también con una práctica que tenía que ver con un intercambio de cartas entre nuestros diferentes temas de investigación. Elena estaba trabajando con María Zambrano y toda esa imagen, digamos, del bosque, ¿no?, de Zambrano, todo ese recorrido que llamaría espiritual, pero bueno, o místico, o de conocimiento, que también se da en Zambrano, para mí generaba como un eco muy fuerte con la imagen de las luciérnagas en el bosque, ¿no?, con esa imagen potente del bosque como lugar de tránsito, ¿no?, hacia el claro. No sé si ahí tú quieres añadir algo, pero para mí es un poco el eco. También porque en esa idea de resistencia muchos de los autores que aparecieron, que mencionaba a Robert Desnos o a la propia Zambrano, Ingeborg Bachmann, ¿no?, lo que se van produciendo era como un fresco de esas voces, un poco a la manera de un collage, en el que también ahí van creciendo como, ¿sabes?, esta idea de la luz que se cuela entre las ramas, ¿no?, como un poco pequeños destellos que van a ir como completando un fresco, una imagen más global. No sé si responde así. Sí, no sé si hay otras preguntas. Valerio, sí, Lorenzo, Valerio. ¿Quieres comentar algo? No, agradecer muchísimo a todos las intervenciones, ha sido, yo creo, estupendo tenerlos todos juntos. He reflejado mucho lo que queríamos hacer, creo, Elena y yo, ¿no? O sea, es decir, juntar, ¿no?, esta parte de investigación de memoria tal con la parte creativa, y creo que realmente se ha visto muy bien y funciona muy bien. Simplemente añadir también que está en la sala Giuseppe d'Altamarea, y entre los varios textos de Pasolini que se pueden leer en castellano hay textos de Altamarea que también me merece la pena, bueno, señalar. Por ejemplo, La ciudad de Dios, que he editado yo, o La poesía que no se consume, que me parece que va bastante en la línea, ¿no?, de lo que hemos dicho ahora. Entonces, nuevamente agradecer muchísimo a Elena, a todos. Gracias. Gracias.